El versículo de memoria dice así: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4:29. El tema de esta lección es una visión del arrepentimiento y el perdón en el libro de Deuteronomio. El primer punto a considerar es la pecaminosidad universal, la corrupción humana básica, es decir, todos somos pecadores. El hombre natural se rebela contra Dios en actitud, pensamientos, palabras y actos. El pecado es cualquier cosa que rompe el compañerismo de un hombre con Dios y produce una separación entre él y Dios. El pecado no es un asunto meramente ético, una violación de un código legal. Es más bien un asunto religioso, un apartamiento de Dios, una huida de Dios. Más que quebrantar la ley de Dios, es quebrantar el corazón de Dios. Cuando damos nuestra lealtad a otro que no sea Dios, pecamos. Podemos pecar simplemente por acariciar sentimientos o pensamientos que no están en armonía con Dios, como los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición. En conclusión, todos somos pecadores. El pecado puede ser definido como transgresión de la ley, desobediencia, rebelión, pecado deliberado, pecado por ignorancia o no intencional. Pablo, en su carta a Timoteo, admite francamente que antes de su conversión había sido blasfemo, perseguidor e injuriador de Cristo. Aunque no había cometido un pecado conocido para él, había ido contra la voluntad de Dios y había pecado ciertamente. Pero agregó: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Primera de Timoteo 1:13. Aunque él era blasfemo y perseguidor, Pablo solo había hecho lo que creía correcto. Por lo tanto, podía decir de pie ante Félix que siempre había procurado tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Hechos 24:16. Pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago 4:17. Esto es desobediencia voluntaria. Somos responsables no solamente de lo que sabemos, sino también de lo que tuvimos oportunidad de aprender, pero que rehusamos hacerlo. La definición definitiva de pecado es dada por Pablo cuando dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 4:23. En otras palabras, pecamos cuando rehusamos asirnos de Dios y confiar en su voluntad y su camino para nosotros. Segundo punto, la presciencia de Dios y el libre albedrío humano. Cuando Jehová proclamó desde la cumbre del monte Sinaí los 10 mandamientos, la cúspide quedó cubierta por una espesa nube negra muy densa que descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de trompeta
que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios, y Moisés los condujo hasta el pie del monte. De la espesa oscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Y el parecer de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. El pueblo de Israel estaba anonadado de temor. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Comprendieron como nunca el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo, y pidieron que no fueran ellos los que estuvieran ante la presencia directa de Dios, sino que Moisés fuera su mediador. Ahí es donde Dios les contesta en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esta es una expresión de deseo de parte de Dios, muy expresiva, porque se refleja su anhelo de que su pueblo tuviese, no solo en ese momento, sino siempre, tal corazón, es decir, tal actitud mental de reverencia, temor y humillación ante la presencia de Dios, pues era entonces cuando el Señor podía obrar en él y por medio de él. Sin embargo, a causa de su presciencia, o sea, conocimiento por anticipado de los eventos futuros, Dios sabía que Israel, cuando pasaran los años y vinieran nuevas generaciones, se entregaría a la más degradante idolatría, semejante a la de los cananeos. Deuteronomio 4:25. Entonces Israel dejaría de existir como nación y sería esparcida su población entre otras naciones. Pero su presciencia y conocimiento de nuestras decisiones en el futuro de ningún modo condiciona o restringe la libertad de estas decisiones, pues entonces el libre albedrío desaparecería. Sin embargo, incluso después de caer en la terrible maldad de la idolatría, si se volvían al Señor con toda sinceridad, Él los perdonaría y los restauraría. Eso es lo que dice el versículo de memoria en Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí, o sea, desde los países hacia donde habían sido esparcidos por sus pecados, buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Veamos ahora algo con respecto a el arrepentimiento. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y toda tu alma,
Entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Acá está la repetición de la promesa de restauración en Deuteronomio 30, 1 al 3. Ahora, ¿cuál era la condición sobre la cual descansaban estas maravillosas promesas? Sobre el arrepentimiento. Hay una declaración inspirada que ilumina lo que es el arrepentimiento. David se despertó como de un sueño, percibió el significado de su pecado. No trató de excusar su conducta o paliar su pecado como hizo Saúl, sino que inclinó su cabeza ante el profeta de Dios, sintiendo remordimiento y pesar sinceros, y reconociendo su culpa. Natán entonces le dijo que a causa de su arrepentimiento y confesión humilde, Dios le perdonaría su pecado, quitaría parte de la amenaza de calamidad que pesaba sobre él y libraría su vida. En esta declaración podemos encontrar varias fases del proceso del arrepentimiento. En primer lugar está el despertar de la conciencia, que percibe entonces el mal cometido. En segundo lugar, se describe la sinceridad que caracteriza a esa comprensión, pues no busca justificar el pecado y reconoce plenamente la culpa. El tercer aspecto del arrepentimiento es el contenido emocional que acompaña la creencia o la conciencia de la ofensa. Un sentimiento de pesar a semejanza del remordimiento. El cuarto elemento es la confesión completa del pecado y el quinto es la clara intención de no volver a cometer ese mal, el deseo de cambiar. Durante 7 días David se arrastró en el polvo, rehusó comer, su conciencia se iluminó con la gravedad del pecado, descubrió cuán miserable era, cuán pérfido había sido, lo cruel y perverso que había manifestado en sus acciones. Se sintió un gusano, tenía asco de sí mismo, le atormentaba la imagen de Urías, herido de muerte, desangrándose ante las murallas de Rabá. Veía sus manos manchadas de sangre. Sabía que su pequeño hijo de apenas 3 meses tendría que pagar con su vida el pecado de su propia culpa. Suplicaba por el bebé, pedía morir en su lugar. Sabía que una cruel enfermedad lo estaba extinguiendo. Pero había un sufrimiento mayor aún. Le abrumaba el dolor de haber sido desleal a Dios. Se sentía desechado y despreciado por Dios. Una tremenda sensación de impureza lo embargaba. Había perdido la alegría de la salvación y había estado orando durante 7 días como nunca lo había hecho. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito. El cuarto punto que consideraremos es el regreso a las sendas antiguas. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con toda tu alma
a fin de que vivas. Deuteronomio 36. El arrepentimiento implica un regreso a Dios, a las sendas antiguas y a la tierra prometida. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6:16. La promesa de circuncidar el corazón significa avivar la percepción espiritual y enternecer la conciencia. Por otro lado, hay una gran diferencia entre lamentar las consecuencias de nuestros pecados y lamentar el pecado en sí mismo. Mateo 23, 3 y 4 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. El arrepentimiento de Judas fue como el de Esaú después de haber vendido su primogenitura. Lo que sintió fue remordimiento, no acompañado de dolor por el pecado, ni tampoco por un cambio de parecer, que finalmente este remordimiento lo llevó al suicidio. No había ningún cambio básico en el carácter. Y el quinto y último punto es el perdón de Dios. Cuando Jesús dijo a la mujer pecadora: ni yo te condeno, además de perdonarla, estaba realizando un acto de imputación de la justicia de Dios. No sólo la absolvía de la condena de muerte por adulterio, sino que además le confería la virtud de la inocencia. A partir de ese acto, toda la deuda de sus pecados pasados quedaba cancelada. Todos sus pecados eran borrados y la mujer era promovida a la condición de justa. Estaba justificada, es decir, era colocada otra vez en una situación correcta para con Dios. Estas concesiones no responden a ningún mérito o condición especial del ser humano que lo haga merecedor de la misma, sino es por un acto gratuito de la bondad infinita y misteriosa de Dios. La habilitación para recepcionar esa gracia es la fe, por medio de la aceptación incondicional del perdón. Y por último, el perdón de Dios se convierte en un don que concedemos a nuestros prójimos, porque al ser perdonados por Dios adquirimos las fuerzas para perdonar a nuestros propios deudores y alcanzar así la armonía, el desarrollo espiritual solidario encaminado a la eternidad.